¿Cuánto sabes sobre el aborto? ¿Crees que eres una persona capacitada para desenvolverte bien si tuvieras que enfrentarte a un debate sobre este tema? Hola, mi nombre es Nicolás. Y si tu respuesta fue negativa o si quieres añadir algo más a tu conocimiento sobre este tema, pues este video va a demostrar en base a una argumentación objetiva toda la realidad sobre el tema aborto y cuál sería el lado correcto en el que habría que posicionarse. Así que si te interesa, quédate porque se viene tremenda explicada. Para estructurar el video de la mejor manera, voy a partir de los que considero son los 5 puntos más importantes que definen la realidad alrededor del tema en cuestión. Vamos directo al grano. 1. El bien y el mal. Naturaleza, embarazo y aborto. Primero lo importante. Voy a atreverme a definir lo que es bien y mal, porque es necesario tener una base y entenderla, si es que después vamos a juzgar los actos. Entonces, El bien es todo lo que no afecta negativamente y que puede aportar positivamente, mientras que el mal es todo lo que afecta negativamente injustamente. sí, muy simple, pero es cierto. Teniendo claro esto, hablemos de la naturaleza y su relación con este tema. El embarazo es creador de vida, en nuestro caso vida humana, un requisito de la naturaleza que hemos cumplido para seguir existiendo y gracias a él tú estás aquí viendo este video. Lo contrario del embarazo es la muerte. El aborto espontáneo, es decir, el aborto natural que no es causado por la intención de alguien, es la relación inmediata del embarazo con la muerte de su creación, y nadie es culpable más que el caos de la naturaleza, el cual obviamente no es un ser ni es consciente, y por ende en su accionar no hay un entendimiento de bien ni mal. Los seres humanos somos una especie que a lo largo de nuestra historia hemos podido superar ese caos, y al ser seres conscientes, podemos analizar la naturaleza y concluir que el embarazo es bueno porque afecta positivamente en favor de una nueva vida humana y a su vez es una herramienta creadora de vida, mientras que el aborto espontáneo es malo porque afecta negativamente al causar la muerte de una vida humana. Y digo vida humana porque estoy hablando de nosotros, los seres humanos. Partiendo de este punto, creo que es válido argumentar desde una perspectiva justa sobre el accionar natural que el embarazo es bueno porque gracias a él hay creación de vida. Da igual el contexto, el mejor regalo que tenemos es vivir. Y el aborto es malo porque por su causa hubo exterminio de una vida injustamente. Aunque más adelante veremos si en verdad, en todos los casos, el aborto es malo y el embarazo es bueno. Porque quién sabe, puede que haya alguna excepción que confirme la regla en donde se inviertan los papeles. Pero ¿es una vida humana un cigoto, un feto o un embrión? 2. El comienzo de la vida humana. ¿Cuándo comienza a existir un ser humano realmente? ¿Cuándo comenzó tu existencia como tal? Aquí ha habido mucho debate y yo a ese debate lo reduzco a dos posturas que son las más coherentes y son las que considero que podrían ser más valiosas para una discusión. Y de las dos posturas obviamente solamente puede ganar una, así que necesito que pongas toda tu atención en lo que viene. Ok, vamos a plantear las dos consideraciones como A y B. La consideración A afirma que la vida humana empieza al momento en el que exista la actividad cerebral, es decir, entre las semanas 6 y 7, ya que se considera muerto a un ser humano cuando hay muerte cerebral completa, porque es irreversible y como consecuencia el resto de órganos no pueden seguir funcionando, además de que en el cerebro está nuestra identidad, esencia y se supone también que la conciencia. Mientras que la consideración B afirma que la vida humana empieza al momento de la concepción porque es ahí donde inicia nuestro desarrollo y por ende donde inicia nuestra existencia. Es decir, a partir de la fecundación comenzamos un desarrollo el cual no frena hasta que morimos. La diferencia entre un anciano y un embrión es que están en distinta etapa de ese desarrollo. ¿Y con cuál nos quedamos? Pues antes de decidir, primero hay que definir lo que es exactamente un ser humano. Para que algo sea considerado humano, tiene que cumplir una serie de requisitos y la suma de estos requisitos es lo que en esencia biológica hace o define al ser humano. Primero, debe pertenecer a la especie Homo sapiens teniendo un código genético específico que lo determine como humano y además debe tener potencialidad de vida como individuo, es decir, que sea un organismo y que por ende tenga la potencialidad de mantenerse vivo. Y sí, con individuo no me refiero a que sea autosuficiente, capaz de sobrevivir por sí mismo, sino a que sea un organismo individual, como por ejemplo un bebé de un año, que es capaz de mantenerse con vida si tiene fuentes de energía como comer, beber, dormir. Entonces, por ende, un bebé es un organismo individual distinto a su madre porque su madre no es el bebé y el bebé no es su madre. Sí, es un poco obvio, pero es para que se entienda lo de individuo. Entonces, ¿cuál? ¿A o B? La consideración ganadora es la B porque se apega a la verdad y cumple con los requisitos. Porque sí,
Nuestra existencia como tal empieza en la concepción a pesar de no tener el cerebro, porque sin cerebro ya iniciamos el desarrollo y de por sí ya somos un organismo. Y puede que alguien diga, pero un cigoto es solo un saco de células. No siente, no piensa y ni siquiera parece humano. ¿Realmente importa? Pues así es como comenzamos todos. Un cigoto es un conjunto de células, en este caso células que pertenecen a la especie humana, con genes completamente distintos a cualquier otro individuo. Al igual que yo, que soy un conjunto de células y tú también lo eres. El cigoto se forma en las primeras 24 horas después de la concepción, la cual es inmediata. Luego el cigoto va a pasar a ser un embrión, un feto, luego un bebé, luego un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, terminando finalmente con el ciclo de la vida. Este ser humano en estado de gestación se está desarrollando al igual que un bebé o un adolescente. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos en distinta etapa de desarrollo, pero todos pasamos por ahí, y todos tenemos un código genético establecido que nos identifica como Homo sapiens desde la concepción, haciéndonos un organismo individual. Da igual lo que parezca porque lo que importa es lo que es. Y un cigoto es un ser humano. Así que gana la B porque de lado tiene al mejor argumento y a las evidencias científicas. Ahora, con el tema de si siente o si piensa, pues obviamente un cigoto no piensa y no siente de la misma forma. Pero es que eso realmente importa, porque tu existencia y mi existencia a fin de cuentas empezaron así, y gracias a que sobrevivimos esa etapa ya que nadie nos quiso abortar, es que podemos estar aquí hasta que estemos muertos. Obviamente la muerte significa dejar de existir, al menos en este plano. No se sabe lo que habrá después, pero yo creo que lo más probable con lo poco que sabemos es que no haya nada, aunque ese ya es otro tema. Ahora, si aún no estás de acuerdo en que es irrelevante si siente o si piensa, fíjate en este ejemplo. Hay personas que tienen insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Estas personas no sienten ningún tipo de dolor ni temperatura. Ahora, imagínate que una de ellas está inconsciente o en coma. No siente, no piensa como tú o yo. Pregunta, ¿es un ser humano? Obviamente sí. ¿Su vida vale menos por el hecho de que no sienta, no piense y esté inconsciente? Obviamente no. Entonces, abortar, o sea, acabar con una vida humana solo porque el cigoto, feto o embrión no piensa, no es consciente y no siente como nosotros, no es justificable. Estas razones no justifican el quitarle la oportunidad que el caos de la probabilidad le otorgó a alguien de vivir. ¿Quién eres tú para tener el derecho de injustamente quitar la existencia a otro? Si es una causa injusta, pues no eres nadie. Para finalizar esta parte, daré el punto principal. No hay ninguna diferencia entre un aborto y un asesinato. Si me hubieran abortado, yo no estaría hablando hoy con usted. Y si me hubieran asesinado ayer, tampoco estaría hablando hoy con usted. 3. Falacias con respecto al aborto. Aquí en este punto voy a desmentir falacias que solemos encontrarnos cuando hablamos sobre este tema. Y apuesto que ya te has de haber topado con alguna de ellas. Primera falacia. Si el cigoto es vida humana, entonces si te cortas la mano, esa mano también debería ser considerada vida humana. Y los espermatozoides también deberían ser considerados humanos. No, una mano no puede ser un ser humano como tal porque no tiene potencialidad de desarrollo por su cuenta. Pertenece a un ser humano, sí, pero no es un ser humano porque no es un organismo individual, simplemente es parte de otro organismo completo, como puede ser por ejemplo yo, que soy un organismo completo y tengo mi mano que es parte de mí. Si me cortan la mano no puede sobrevivir por sí sola, y yo sin mi mano sí podría. Así que una mano por sí sola puede cumplir el requisito de genética, porque si me analizan el ADN de mi mano perfectamente pueden decir que es de un Homo sapiens, pero no cumple con el requisito de ser un organismo individual. Así que una mano por sí sola, por ende, es imposible que sea un ser humano. Ahora, un espermatozoide sí, obviamente es vida, pero esa vida es equiparable al resto de células vivas de tu cuerpo. Simplemente existen para cumplir funciones específicas. Porque un espermatozoide por sí solo nunca va a poder ser un ser humano, porque para que un ser humano exista se debe tener 46 cromosomas. Y un espermatozoide simplemente tiene 23. Y le faltarían los otros 23 del óvulo para que juntos den paso a un ser humano, con 46 cromosomas. Menos que tenga alguna enfermedad, claro. Pero un espermatozoide por sí solo nunca va a poder ser un ser humano, porque por su cuenta no va a poder ser más allá de un espermatozoide. Y bueno, obviamente volvemos a algo parecido a lo que pasaba con la mano. Un espermatozoide sí, obviamente puede pertenecer a un ser humano, pero que pertenezca no lo hace humano. Que sea parte de la especie no lo vuelve la especie como tal. Así que como no es un ser humano, no cuenta. Segunda falacia. Mi cuerpo, mi decisión. Lo del aborto como un derecho ya lo hablaremos más adelante.
Pero con respecto al cuerpo, pues técnicamente cuando una mujer está embarazada, significa que está siendo parte de un proceso en donde ella va a servir de fuente de energía, además de proporcionar un ambiente ideal para el desarrollo de su hijo, hasta que se cumplan los 9 meses aproximados y nazca. Esto quiere decir que la premisa de mi cuerpo, mi decisión en referencia al aborto no es válida, porque en el momento en el que una mujer decide finalizar su embarazo, significa que está matando al cigoto feto embrión, los cuales, como vimos antes, sí son seres humanos. Así que cuando una mujer decide sobre su cuerpo para abortar, no solamente está decidiendo sobre su cuerpo, sino también está decidiendo sobre el cuerpo de otro. Por ende, no es válido porque es un asesinato. Veamos estas 3 metáforas para entenderlo mejor. Si yo estoy dentro de una casa, no significa que yo sea la casa. Simplemente uso la casa para poder sobrevivir. Yo puedo decidir sobre mi cuerpo para coger un arma y dispararte. Eso significa que al decidir sobre mi cuerpo, también causaré una repercusión negativa contra tu integridad, lo cual es un acto de violencia que podría matarte. Y por último, si yo soy dueño de un barco y tú estás en mi barco privado, en medio del océano, como es mi barco, yo puedo elegir sacarte de él. Si lo hago y te lanzo en pleno océano, sin que haya algo o alguien que pueda ayudarte o sustentarte, lo más probable es que mueras ahogado. Y si eso sucede, sí, yo estaría cometiendo un asesinato. Tercera falacia. Abortar está mal porque eso dice en la Biblia o eso lo dice Dios. Da igual lo que diga la Biblia o Dios. Además, dar como verídico algo solo por quien lo diga es justamente caer en algo falaz. Lo único que importa siempre es la realidad, y en este caso, según tengamos como base la verdad, se podrá discernir objetivamente lo que es bueno y lo que es malo. Hay que tener en cuenta siempre al argumento que sustenta una idea y no a la persona que dice la idea. Bueno, a la persona, a la autoridad o lo que sea. Cuarta falacia. Aborto legal, seguro y gratuito. Porque si no se legaliza, seguirán los abortos clandestinos inseguros. Primero, el aborto nunca va a ser seguro porque siempre hay riesgos al practicarlo, sea legal o sea ilegal, o sea donde sea que te lo hagas. Y tampoco va a ser gratuito nunca, porque cuando te dicen que algo va a ser gratuito, significa que se va a volver un servicio público, el cual todos vamos a terminar pagando. Incluso aunque nunca lo vayas a usar en la vida, lo vas a terminar pagando igual, porque siempre hay alguien cobrando detrás, siempre hay un financiamiento, el cual se financia justamente con tus impuestos, mis impuestos y los impuestos de todos. Ahora, eso de que deberían legalizar el aborto solo porque va a haber abortos clandestinos en donde la mujer corre más riesgo, pues me parece similar a decir que legalicen el robo, porque van a seguir habiendo robos, y si legalizan el robo, los ladrones van a correr menos riesgo al robar. Los comparo porque tienen base similar. En ambos actos se atenta contra otro ser humano y en ambos actos hay riesgo al cometer esta acción. En el caso del aborto se atenta contra un ser humano en gestación, en el caso del robo se atenta contra la propiedad. Lo que yo no entiendo es por qué en vez de estar financiando campañas a favor de la legalización del aborto, no se ponen a financiar mejores operativos en contra de las clínicas clandestinas. Porque claro, ellos mismos dicen que el aborto clandestino es muy peligroso, lo cual es verdad, es muy peligroso, lo clandestino siempre es peligroso, y más en el caso del aborto. Sea legal o ilegal, el aborto siempre tiene riesgos, y si es ilegal, mucho más riesgo. Pero yo a esta gente no le veo tan interesada en eliminar estas clínicas clandestinas. Les veo más interesados en legalizar lo que justamente estas clínicas hacen. Quinta falacia. El aborto debe ser un derecho porque la mujer tiene derecho a elegir cuándo ser madre. Sí, pero en el momento en el que se da la concepción y ella se embaraza, ella es madre porque su hijo ya existe. Lo que va a decidir en caso de que considere el aborto es si ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Sexta falacia. El aborto es la interrupción del embarazo. Para ser exactos, no es interrupción, es finalización. Séptima falacia. Un cigoto, embrión o feto no son una persona. La definición de persona es individuo de la especie humana. Entonces, el ser humano en gestación sí es persona. Si no fuera persona, porque hay gente que piensa que persona es lo mismo que tener personalidad, pues un bebé recién nacido tampoco lo sería. Pero lo es, al igual que un ser humano adulto. Entonces, si un bebé recién nacido es persona, un cigoto, un feto y un embrión también son personas, por el simple hecho de ser individuos pertenecientes a la especie humana. Octava falacia. ¿Para qué traer a un niño no deseado al mundo si es que va a sufrir? Ok, esto es algo que suele decir mucho la gente, y no encaja para nada. Porque primero, ese niño ya está en el mundo porque ya existe. Segundo, no puedes saber el futuro, así que no sabes si va a sufrir o no. Tercero, si crees que hay que matar a alguien solo porque va a sufrir, literalmente estás diciendo que la gente que sufre merece morir. Cuarto, en mi caso, sinceramente prefiero vivir sufriendo y al menos sentir algo,
que morir y lo más probable no sentir nada por toda la eternidad. Y quinto, este caso es un caso muy interesante. ¿Y tú estás en contra del suicidio? Si tu respuesta es que sí estás en contra, pero eres de la gente que cree que es mejor matar a un niño porque crees que va a sufrir, pues déjame decirte que te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque la gente que tiende a suicidarse es porque están sufriendo. Y si estás en contra de eso, ok, es muy correcto, es muy honorable, yo también estoy en contra de eso. No creo que alguien que sufra deba morir. Aunque bueno, yo no soy nadie para obligar a alguien a vivir, ese ya es otro tema. Pero si tú estás en contra de eso, pero después dices que estás a favor de que se maten bebés, porque tú crees que esos bebés van a venir a sufrir, pues ¿cuál es la diferencia? O sea, es una contradicción evidente. En el uno estás en contra de que mueran porque sufren y en el otro estás a favor de que mueran porque pueden sufrir, o sea, no tiene ningún sentido. Si es tu caso, pues creo que tienes que revisar algo ahí. Ahora, para finalizar este punto, quiero aclarar que sí, existen más falacias y algunas de ellas las voy a tratar con más profundidad en los siguientes puntos. Así que pasemos al cuarto. 4. El aborto, causales y excepciones. Existen 3 casos principales en los que se suele requerir un aborto, que son los que suelen entrar en el debate. Por embarazo no deseado causado por el descuido de la pareja. Teniendo en cuenta que la vida humana comienza desde la concepción, es obvio que es incorrecto asesinar a un ser humano porque no es deseado o porque vaya a significar un estorbo en tu vida. Si tú estás a favor del aborto en embarazos no deseados por descuido de la pareja, significa que también estás a favor de que se asesinen seres humanos simplemente porque te vayan a estorbar. Por violación a la mujer, niña o adolescente. Este es un caso muy delicado, pero hay que ser objetivos en todo momento y no dejarnos llevar por emociones, sino por la razón, hechos y argumentos. Entonces, cuando una mujer, niña o adolescente es violaada y esa violación termina en embarazo obviamente no deseado, la premisa de defender el aborto suele ser la de no es correcto obligar a la víctima a tener un hijo que fue producto de una violación porque sería avivar el trauma, y si es una niña mucho peor. Si aborta ya no tendrá ese peso ni la injusticia de crear un hijo no deseado que le recordará su trauma. A una injusticia como una violación no se le puede dar como solución a otra injusticia como el aborto. Es injusto porque en el momento en el que hay un embarazo por violación, no solamente hay una víctima, sino 2, ya que aparece otra, la cual también está en riesgo justamente por su condición de estar en desarrollo por gestación. Pero existe y un aborto no va a revertir el tiempo, entonces no es una solución porque se está cometiendo otra injusticia contra un ser humano inocente que no tiene la culpa de lo que haya hecho su padre. Todo ser humano al iniciar su existencia tiene dignidad y derecho a la vida independientemente de quiénes hayan sido sus padres. En este caso, si el padre de ese bebé fue una buena o mala persona, no es algo de lo que se deba responsabilizar a un ser completamente inocente como ese niño o niña que está en riesgo de ser abortado, y lo peor es que injustamente se le quiere dar el peor castigo, que es la muerte. Al violación en mi país, lo máximo que se le puede dar me parece que son 22 años, pero al bebé se le quiere dar el peor castigo simplemente por existir. Lo cual es un tremendo sinsentido. Igual, si la víctima que tuvo un embarazo por violación es una niña, hacerla abortar no va a revertir el trauma ni el hecho, y encima moriría otro ser humano que ha experimentado la vida mucho menos tiempo que esa niña. Es un caso muy triste, pero la solución en esto sería que las víctimas de una violación que dio paso a un embarazo tengan a su hijo y que lo den en adopción si lo desean. Y lo ideal sería que a ese violación se lo meta en la cárcel de por vida y se le dé castración química. Aunque pensándolo bien, este tipo de gente se merecen cosas muchísimo peores a una castración química. Y última, por riesgo de muerte de la madre a causa de su embarazo. Aquí está la excepción. Este es el único caso en donde un aborto puede estar justificado porque ambas vidas se amenazan la una a la otra y hay que salvar a una de las dos. No olvidemos que el aborto significa el asesinato de un ser humano para evitar su nacimiento. En este caso, si el nacimiento de ese ser humano o incluso por complicaciones durante el embarazo puede causar que la madre muera, pues se deberá decidir quién vive y quién muere. Es una elección muy dura y yo creo que lo mejor es que esa decisión la tome la madre junto con el padre. Entonces, el único caso que tiene justificación, el acabar con un ser humano en gestación, es decir, abortar, es cuando la madre corre riesgo de muerte a causa de su embarazo o el parto. En el resto de casos no hay una justificación para cometer semejante aberrante acto. Por ende,
El aborto, en otros casos que no sea el mencionado, no es correcto ni justo en función de la realidad. Pasemos al quinto punto. 5. Historia de la idea del aborto. Eugenesia, pobreza y derechos. Ok, esta historia es súper interesante, pero también es un poco larga, así que intenté resumírtela lo más que pude. Lo importante empezó a inicios del siglo XX, con una mujer llamada Margaret Sanger, la cual fundó Planificación Familiar, Planned Parenthood, en los Estados Unidos. Básicamente, esta mujer creó varias clínicas de control natal y fue financiada por personas como John Rockefeller III. Anticoncepción o control natal es el uso de medicamentos, dispositivos o cirugía para prevenir justamente el embarazo. Y esto lo tenían planteado bajo una idea inicial fundamentada en la eugenesia, para evitar la descendencia de los que ellos consideraban menos aptos. La eugenesia es la selección intencionada de individuos que sirven para el perfeccionamiento de la especie, en este caso la especie humana, y esta gente lo que quería era mejorar la raza por medio del control natal, es decir, el aborto. Como los nacionalsocialistas, que se creían superiores a los judíos. Igual, la sujeta Margaret Sanger quería mejorar la raza. Y con esto ya puedes darte una idea de a qué tipo de personas ella prefería practicarle abortos. Por cierto, esta mujer nazi que visitó al Führer para hablar sobre eugenesia es actualmente una figura importante dentro del feminismo. En fin, vivimos en el mundo al revés. El señor Rockefeller III fue el que más apoyó esta causa y gracias a él nació Planificación Familiar Internacional, IPPF. Además, Rockefeller fundó el Consejo de Población, quien tuvo de primer presidente a otro supremacista, el señor Frederick Osborne, quien en 1937 elogió los programas de eugenesia nazis como el experimento más importante que jamás se haya intentado. Y bueno, al caer el nacionalsocialismo, toda esta gente tuvo que cambiar su discurso eugenésico para no hundirse también. Y ahí, en vez de vender el aborto con el ideal de mejorar la raza, lo empezaron a vender como la solución a los problemas económicos. La premisa era: es más barato que no nazca gente pobre a tener que darle subsidio, empleo y recursos. Esto sucedió en 1965. Lyndon Johnson, quien era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, dio una conferencia sobre el tema en el 20º aniversario de las Naciones Unidas. Luego, en 1966, el señor Rockefeller III redactó un comunicado justamente ya no hablando de eugenesia, sino de la economía, planteando el aborto y el control poblacional como soluciones para los problemas económicos. Seguido de esto, se fundó el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población, mientras que, unos años después, en 1968, el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, hace declaraciones sobre el tema con el mismo discurso de que la economía mejoraría si hacemos control poblacional, es decir, reducir la población de pobres. Bueno, se ve que esta gente no tenía ni idea de economía. No tenían ni idea de que existe una fórmula no clasista para solucionar la pobreza. Y dudo mucho que la gente que controla el sistema actualmente tenga idea. Y si la tienen, son muy malas personas, porque no quieren solucionar el mundo. Y me estoy refiriendo al principio de praxeología, la escuela austriaca. Si no la conocen, les recomiendo que estudien a la escuela austriaca porque literalmente ahí está la fórmula para hacer que el mundo prospere. La libertad. Con suerte, Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. Estoy seguro que ese hombre va a arreglar el país. El mismo año en el que el presidente del Banco Mundial hizo esas declaraciones, Naciones Unidas, en una conferencia en Teherán, que es la capital de Irán, presentan como un derecho humano a la elección de cuántos hijos se quiere tener y en qué momento. Esto obviamente como táctica manipulativa para ir inculcando e induciendo poco a poco la idea del aborto como derecho y el embarazo como problema de salud. El embarazo no puede ser un problema de salud. Por eso hice que el primer punto tratase sobre la naturaleza, para que se den cuenta que es totalmente al revés. El embarazo es vida y el aborto es muerte. Es por esto que el aborto nunca podría ser un derecho. De por sí su existencia ya violenta el derecho individual fundamental más importante, la vida. Y sin vida no hay nada, porque no puede ser un derecho algo que atente contra la vida de un ser humano injustamente. Y bueno, con el tiempo esta gente fue obteniendo más repercusión y poder. Con dinero para poder financiar lo que les apetecía, era obvio que algo iban a lograr. Además de que eran apoyados literalmente por presidentes como el mencionado Lyndon Johnson, Nixon, Barack Obama. There's stories like those. Lives you've saved, women you've empowered, families that you've strengthened. That's why no matter how great the challenge, no matter how fierce the opposition, there's one thing the past few years have shown. It's that Planned Parenthood is not going anywhere. It's not going anywhere today. It's not going anywhere tomorrow.
As long as we've got to fight to make sure women have access to quality, affordable health care, and as long as we've got to fight to protect a woman's right to make her own choices about her own health, I want you to know that you've also got a president who's going to be right there with you, fighting every step of the way. Thank you, Planned Parenthood. God bless you. God bless America. Actualmente Joe Biden, entre otros. Y de los pocos presidentes que ha estado en contra de esta ideología enfermiza durante su gobierno fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien estaba totalmente en contra de todo esto. Pero como la ideología tiene tanto poder, no pudo durar más por la mala propaganda que le hicieron, porque incluso controlan la mayoría de los medios. Esta ideología enfermiza tiene muchísimo poder. Pero eso sí, la ideología puede tener poder, pero la verdad siempre tendrá más. Hasta que su ingeniería social tuvo que trascender para poder convencer a más gente, a las masas, a más países, y hacer que esto se aprecie como una necesidad, aunque nunca lo haya sido. Las ideas de control poblacional, principalmente el aborto, lamentablemente son un plan bien planeado que ha logrado adoctrinar a gran parte de la población mundial. Aún así, las personas que sabemos la verdad, tenemos que luchar y seguir luchando en contra de estas ideologías implantadas por seres detestables, y también en contra de la gente que está convencida de que estas ideologías son algo bueno. Y tras toda la manipulación que hubo de infiltrarse en universidades, en la cultura, en las películas, series, entre otras cosas, lograron hacer ver finalmente el aborto como un derecho, junto con la rebeldía que en su día significaba. Además de todos los movimientos actuales, feministas, LGBT, Black Lives Matter, indigenistas, entre otros, que apoyan estas causas turbias. Y la gente que está ahí no tienen ni idea de que son simples peones utilizados por la oscuridad, por la izquierda, por los demócratas, por los comunistas. Se vuelven progres porque creen que progresan, pero es todo lo contrario. Y los que están detrás de todo este plan macabro de ingeniería social se dieron cuenta que introducir la idea de que todo es un derecho acompañado de un discurso errado sobre un supuesto patriarcado, la igualdad que dicen buscar que en realidad no es igualdad pero está bien disfrazada, el medio ambiente y la discriminación fue la clave para mover masas porque se implantó una ilusión de pertenencia y falsa rebeldía. Y si esta gente gana, nos vamos a hundir todos. Si ya de por sí el mundo es una distopía, un infierno se volverá aún peor. Lo único que puede hacerle frente a este sistema destructivo que se está intentando implementar en el mundo, lo único que puede hacerle frente son las ideas de la libertad. Con la verdad, con la realidad por delante y la libertad, además del coraje para combatirlos, se puede, o al menos hay una probabilidad de evitar lo peor. Lo peor que puede pasar es que se implante en la sociedad el verdadero comunismo y terminemos todos como esclavos. Algo parecido o quizá mucho peor de lo que se ve que se vive en Corea del Norte. Hay que tener muchísimo cuidado con la Agenda 2030 de la ONU. Y bueno, todo lo que hablo en este video es de manejo público, lo puedes buscar si es que tienes alguna duda. E igualmente yo dejaré unos cuantos links en los comentarios o en la descripción para que puedas investigar más si es que te pareció interesante este tema. Por cierto, quiero dar crédito también a Agustín Laje, porque todo el punto 5 básicamente me basé en esta conferencia de él. Así que si quieren profundizar más en el quinto punto, que es el punto de la historia, pueden revisar esa conferencia. Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Espero haberte aportado algo bueno y espero que te haya gustado. Y pues nada, mi nombre es Nicolás y adiós.